La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima estamos conectados a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín en Lampa, Cerro de Pascua, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, y también a través de Onda Digital TV, ahí también estamos, y también estamos en Fuego TV, en Vescable, Canal 30, también nos pueden ver. Aparte, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas móviles por donde nos está viendo muchas personas en este momento, que es el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos listos para comenzar el programa con Rosa María Palacios, y bueno, hoy día Rosa María va a estar con nosotros analizando toda la situación actual. El presidente va a tener que hablar ante la Comisión del Congreso, ya fue citado. También ayer hubo una conferencia de prensa por el primer ministro, que ha dicho que ellos no promueven, no han promovido, no promueven ni promoverán una asamblea constituyente, pero si el pueblo lo pide, está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Ese es otro de los puntos que ayer se ha visto. Y también hay mucha preocupación por las declaraciones de la señora Carolyn López, que los señores congresistas dicen no conocer, y como ayer aclaramos en este programa, la señora Carolyn López ha dicho que no los ha conocido, sino que los nombres de los congresistas ella los ha visto cuando ha abierto el USB. Allí figuran los nombres. No ha dicho que ha conversado con ellos ni que los ha conocido, sino que hay una lista de personas, de nombres de congresistas que están en el USB. Y eso es lo que nos tenemos que enterar muy, muy pronto cuando decidan abrir el USB. El doctor Nakasaki nos informó que eso se iba a abrir en presencia de la misma señora Carolyn López en el momento que la Fiscalía crea conveniente. Muy bien, estamos ya con Rosa María. Unos minutitos, me dicen, siempre tenemos problemas. Queremos aprovechar también para agradecer ayer al Diario El Comercio, que nos puso en primera plana. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Diario El Comercio. Y ya estamos, me dicen, con Rosa María Palacios en este 3 de marzo del año 2022, jueves, que rápido se termina la semana. Rosa María, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú y el mundo, desde donde quiera que nos sigan. Voy a acomodar un poco mejor mi cámara porque veo que me estoy cortando la cabeza. Ahora sí, ya está mejor. Muy bien. Antes de ir a las noticias, que son muchas y muy variadas esta mañana, vamos a hacer mención a los auspiciadores que nos ayudan todos los días a salir al aire. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales.
Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora sí, vamos a las asociaciones dominicas. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena. Las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografías, colonoscopías, endoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los padres dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Y también se une a nosotros ASB Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicios, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, gracias a todos los que nos acompañan todos los días. Gracias a ustedes que pueden también participar acercando su teléfono. Así, acercan al teléfono al QR, toman el QR y inmediatamente nos pueden hacer una donación. Nosotros vivimos de la divina providencia, o sea, de ustedes, así que si nos ayudan, nos puede ir muchísimo mejor. Muy bien, Abel. Hoy día vamos a tener un gran invitado en la segunda parte del programa. Va a estar con nosotros el doctor Ceballos, exministro de Salud. Ayer se ha presentado una moción de censura, ya con las 33 firmas o 34 firmas, contra el ministro de Salud. También se había dado cuenta de una moción de interpelación el día lunes, pero creo que la de la censura va a llegar primero, porque esta se tiene que votar entre el segundo y octavo día de admitir a trámite. Todavía se tiene que admitir a trámite. Pero en fin, están ahí las dos mociones. Y Vladimir Cerrón y el propio ministro de Salud han desplegado una ofensiva de insultos para salvarse, o tal vez para distraer la atención sobre otras cosas más graves. ¿Qué cosas más graves preocupan al señor Vladimir Cerrón? Bueno, IDL Reporteros ha contado ayer en un
informe de Romina Mela que Vladimir Cerrón tenía sus intereses pues en el Tribunal Constitucional. Y no sé si el público lo recuerda al doctor Ríos, el famoso abogado que encontraron almorzando con López Meneses, con Agustín Mantilla, un grupete en el Fiesta. Estaba ahí Paolo Ugaz avisó a la gente de Caretas, inmediatamente llegaron, tomaron las fotos. La foto fue un escándalo, porque personajes vinculados a Montesinos, a la corrupción aprista, ¿no? Conversaban con el novísimo y recién nombrado miembro del Tribunal Constitucional. Fue tal el escándalo que renunció y su renuncia fue aceptada por unanimidad. Bueno, este personaje, según Vladimir Cerrón, es muy cercano a él. Eso es lo que cuenta Romina Mela, que recogió de varias fuentes a raíz de tratar de entender por qué el odio y la enemistad de Vladimir Cerrón contra Mirta Vázquez. Corrían los días de junio del año pasado, Mirta Vázquez todavía era presidenta del Congreso, y Vladimir Cerrón le pidió una reunión para hablar de un asunto. ¿Y qué le pidió? Que ella nombrara directamente como miembro del TC al mismo señor que había sido expulsado, ¿no? Bueno, él había renunciado, digamos, pero todo el Congreso había aprobado casi por unanimidad su renuncia. El doctor Ríos le dijo que era la persona que necesitaba en el TC, y entre otras cosas le dijo que el doctor iba a ser bien agradecido con ella, y que ellos iban a ser bien agradecidos con ella también porque la veían para un ministerio. Entonces, bueno, Mirta Vázquez le explicó con toda lógica que la presidenta del Congreso no nombraba directamente a los miembros del Tribunal Constitucional, se necesitan 87 votos en el Congreso, un procedimiento, ¿no? El señor Ríos basa sus expectativas, porque ha participado en varios procesos, en una resolución judicial que le dio la razón. El problema es que esa resolución judicial terminó con una sanción muy grave al juez que la emitió. Y el Tribunal Constitucional 2 veces le ha dicho que no tiene razón. O sea, no hay forma legal de revertir lo que ha sucedido hace más de 15 años. Y el señor necesitaba 87 votos para ser nombrado. Y Vladimir Cerrón no entiende que la presidenta del Congreso no puede nombrar miembros del TC. ¿Está loco? ¿No ha leído la Constitución? Bueno, le mandó una emisaria. La emisaria, de acuerdo también al reportaje de Romina Mela, es muy interesante. La emisaria era la esposa de Viverto, el actual asesor de Pedro Castillo. Y ella le dijo lo mismo: mira, te están considerando para premiedad, tú eres muy considerada, te aprecian mucho, pero tienes que ayudar, ¿no? O sea, y ella le contestó: esto es ilegal y yo no lo puedo hacer. Meses después la nombran primer ministra y duró poco porque, además de sus propios errores que los tuvo, Vladimir Cerrón se dedicó a insultarla todos los días. Le decía caviar, maldita caviar, maldita caviar. No era tan maldita cuando unos meses antes la iba a buscar para que le haga el favorcito, ¿no? Pero así están las cosas, pues, con Vladimir Cerrón, cada día más agresivo en Twitter. Es nuestro Donald Trump, ¿no? Desata la agresividad absoluta en su cuenta. Y si Twitter estuviera atento a los políticos peruanos, probablemente le bajaría la cuenta por la misma razón que se la bajaron a Donald Trump. En fin, ¿qué más hemos tenido? Ayer una noticia judicial que creo que es muy importante, que no ha pasado tan atendida, creo yo, porque viene de muy atrás. Ayer se ha condenado a 35 años de prisión, una de las penas más graves del Código Penal, al oficial Prado Rabines, quien fuera comandante de la Policía Nacional y jefe de una organización criminal dentro de la policía llamada el Escuadrón de la Muerte. Los hechos se remontan al 2012 hasta el 2015. Y de lo que se trata básicamente es de una organización conformada por oficiales y suboficiales que asesinaban delincuentes o presuntos delincuentes con el propósito de obtener felicitaciones, condecoraciones y, por tanto, ascensos. Se calcula que hay una treintena de personas que fueron ajusticiadas bajo esa metodología, básicamente en Piura. Al principio, yo lo recuerdo, los hechos fueron muy confusos porque esto
nace en un incidente en Chincha. Y recuerdo justamente que IDL era reportero, se investigó mucho lo de Chincha y dijo que ahí no había ningún escuadrón de la muerte. Pero luego se conoció, ya un tiempo después, un video de Piura en donde efectivamente una persona que no estaba en el operativo había filmado la forma en la que los policías ejecutaban a personas rendidas en el suelo. O sea, asesinato puro y duro. Bueno, el caso ha demorado años. El testigo clave en este caso fue un delincuente que era captado por la policía para infiltrarlo en organizaciones criminales y instigar a sus asociados, digamos, para dar un golpe. Los delincuentes asociados planificaban el golpe, él le avisaba a la policía dónde iban a estar y la policía, digamos, los emboscaba. Si los hubieran detenido, ¿no es cierto?, y procesado, en fin, pero no era así. Los ajusticiaban. Y con eso obtenían felicitaciones, porque narraban los hechos de una forma distinta a la que había ocurrido, por supuesto, ¿no? Es decir, si un policía se enfrenta a una banda armada que le está disparando y él finalmente logra vencerlos, o reducir algunos y tal vez, porque son las reglas del enfrentamiento, que muera un oponente, bueno, sí, se le da una felicitación porque es un acto de valor, de enorme valor, de arrojo. Pero algo muy diferente es armar una emboscada y ajusticiar a gente rendida. Lamentablemente, las instituciones jerárquicas, donde el ascenso lo es todo, ¿ah? Eso lo vemos en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional, en el mundo diplomático, en ese tipo de instituciones, donde tu identidad está definida por tu grado, vemos este tipo de desgracias, ¿no? Estos son todos los incentivos perversos, pero realmente perversos, para lograr un fin que es ascender a través de los peores medios posibles, ¿no? Pero en fin, ojalá que la policía aprenda sus lecciones, porque parece que no las está aprendiendo. Y eso me lleva al comunicado en Twitter ayer de la Policía Nacional, un comunicado diciendo que ahora sí la Dirección de Tránsito hace operativos, pone papeletas, hace batidas, persigue al transporte informal, ahora sí. Y esta madrugada se iban al puente Caquetá a multar gente. Claro, las fotos aéreas que publicó El Comercio hace 3 días dan cuenta con toda claridad de qué está pasando. Puente Nuevo es una playa de estacionamiento de combis informales, de taxis colectivos, playa de estacionamiento. Ahí se cuadran a esperar pasajeros. No hay un policía, uno. Hoy día sí, hoy no, hoy día más. Y como decíamos, serán 2 semanas, leía hoy día a Pati Montero en el Twitter, serán 2 semanas, pues, y de ahí todos vuelven a la normalidad. Obviamente. Estamos arruinándoles el negocio. Acá hay corrupción en todos lados, de verdad, como dice la canción, pero qué bárbaro, donde uno voltea. Muy bien, así están las cosas en el mundo noticioso, pero hay más que quería comentarles también esta mañana. No nos vamos a Rusia, por supuesto, porque otros medios lo hacen bastante mejor que yo, hay que decirlo. Hemos tenido ya varias invitaciones e información sobre la materia, pero sí hay que hacer notar que el testimonio de Karelim López ha abierto varias líneas de investigación. Para los periodistas, en primer lugar, y probablemente para la Fiscalía también. Y hay un conjunto de personajes que yo ayer revisaba y tienen en común su cercanía al presidente de la República y que no están nombrados en puestos públicos, que no son funcionarios públicos. A veces, en el mundo de la corrupción, lo grave no lo hace quien ocupa el puesto público. Esa es la fachada, esa es la cara visible. Recuerden ustedes Montesinos, ¿no es cierto? Era un asesor, el rango más bajo
en el escalafón, digamos, de la función pública. No era director general, no era secretario general, no era viceministro, no era ministro, no era jefe de un organismo público autónomo, no. Era un asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. Jefe de facto de todo, ¿no? Tampoco era el jefe del CIN, como algunos jóvenes creen. No, tampoco. Había otro jefe del Sistema de Inteligencia Nacional. Entonces, los personajes que no son funcionarios públicos, Matilde Pinche Pinche no era funcionaria pública, ni mucho menos, son a veces los más relevantes en las tramas de corrupción, porque no tienen la obligación de rendir cuentas a nadie. Y por tanto, se hacen cargo de la información, se hacen cargo de las operaciones corruptas de entornos que sí tienen poder. Y yo he detectado, cada uno puede hacer su lista, creo que tres personajes claves, todos de una forma u otra se cruzan con Bruno Pacheco, que sí tiene un nombramiento, que sí tiene una función pública, que sí es funcionario público. Dejando de lado a Karelin, porque ella es la que relata los hechos, creo que tenemos que poner los ojos en Fermín Silva. Este es un personaje muy curioso. Es el propietario, dueño de la clínica La Luz. El señor Silva, por supuesto, es chotano y es del distrito de Anya, en Chota. El señor ministro Juan Silva, se apellidan igual, qué curiosidad, es también nacido en el distrito de Anguia, en la provincia de Chota. El señor Fermín Silva nació en el año 66 y el señor Juan Silva nació en el 67. O sea, podrían haber ido al mismo colegio primario juntos, ¿no? Dicen que no son parientes y dicen que no se conocen. Pero, digamos, por edad son coetáneos, por lugar de origen son paisanos. Qué raro, ¿no? Que el inamovible, el intocable, sea del mismo distrito, casi del mismo año, de la misma provincia, claro, y todos sean chotanos, por supuesto. Pero esta coincidencia deja de serlo cuando el gerente general de Petroperú y director de Petroperú, Hugo Chávez, reconoce que Fermín Silva, un, repito, médico oftalmólogo dueño de la clínica La Luz, es el que lo entrevista en primer término para luego llevarlo al presidente de la República y ser el gerente general y director de Petroperú. ¿Por qué el señor Fermín Silva, médico oftalmólogo, selecciona, entrevista a funcionarios públicos? ¿Alguien me lo puede explicar? Fermín Silva aparece en la escena política como médico de Alberto Fujimori hace muchos años, en el 2015. Pero luego Alberto Fujimori cambia de escenario y se va a la Clínica Centenario. Fermín Silva vuelve a aparecer no en la campaña, pero entre la campaña y la juramentación. Ahí, en la campaña, en uno de los debates. En uno de los debates, el debate en Chota, Keiko Fujimori enrumba a Chota y por un momento se piensa que Pedro Castillo no va a ir porque se está atendiendo en la Clínica de la Luz. Y en varias oportunidades lo han atendido médicamente ahí. Hay un primer ingreso del señor Fermín Silva a Palacio de Gobierno, aparentemente con otro médico para atender a un familiar del presidente de la República. Hasta ahí se entiende su trabajo. Pero seleccionar al gerente general de Petroperú, ¿ese es su trabajo? Karelin López narra una reunión de Bruno Pacheco en el sótano de la Clínica La Luz. Y la fiscalía examina si ese sótano se convirtió en Zarratea 2, una vez que Zarratea fue muy visto, muy estudiado, muy seguido, muy documentado. El sótano de la Clínica La Luz, donde Karelin López se reúne con Bruno Pacheco, se convierte en un escenario alternativo. Hay que decir sobre Hugo Chávez que este nombramiento
como gerente general y al mismo tiempo director, y como director tenía que ser nombrado por el Ministerio de Energía y Minas, no contó con el beneplácito del entonces ministro Iván Merino, quien tenía que volver a juramentar en octubre en el segundo gabinete, que era el gabinete de Mirta Vázquez, y lo dejaron con la banda en la mano. Bruno Pacheco le dijo, tienes que poner de director a Hugo Chávez y luego va a ser gerente también. El directorio nombra al gerente. ¿Y qué pasó? El señor Merino dijo, no, no me parece, no estoy de acuerdo, no es la persona indicada. ¿A qué pena? Ya no juramentas, chao. Y en 20 minutos consiguieron a un asesor de PCM, que poco sabía sobre energía, sobre minas, no les importaba quién fuera ministro. Lo que era importante era que Hugo Chávez fuera director, miembro del directorio y a su vez gerente general. Eso era lo que importaba. Petroperú era y es demasiado rico para dejarlo pasar. Eso está documentado, ¿eh? El testimonio del señor exministro se lo han dado completito a Ricardo Uceda, está publicado. No estoy inventando nada. Este señor Hugo Chávez llega por una entrevista que le hace Fermín Silva, médico. ¿Y cómo llega ahí? Porque lo lleva un paisano guaracino cuyo nombre no ha revelado. El testimonio completo también está publicado. Él presenta un PowerPoint, le hacen 3 preguntas, él las contesta, Fermín Silva lo llama y le dice, oye, al presidente le ha encantado tu PowerPoint, tienes que venir para hacerle la misma explicación. El presidente lo escucha. Esto es relato de Hugo Chávez. Y lo nombran. Y él se vuelve leal, absolutamente leal a nuestro líder y señor presidente Pedro Castillo. ¿Qué hace el médico de la Clínica de la Luz? Ahí tienen un personaje. El otro personaje, que es muy importante en esta trama, tampoco es funcionario público. Y se llama Samir Villaverde. Samir Villaverde tiene antecedentes por hechos criminales, ha estado preso, fue detenido por el asalto a la pizzería Donatello en el año 2010. Estuvo preso un par de años. Él alega que siempre fue inocente. Alega eso en todas las especulaciones que se han hecho sobre la materia. Y que sigue litigando para probar su inocencia. Bueno, en el camino fundó una empresa de seguridad. Y yo, sorpresa, ¿a quién le dio trabajo en esa empresa de seguridad? Al profesor de Biología Física y Química, Bruno Pacheco, que ya en 2017 aparece acompañando a Pedro Castillo. Bueno, el señor Samir Villaverde le da trabajo en una empresa de seguridad de su propiedad. Y aparece nuevamente cuando Bruno Pacheco vuelve a aparecer al lado de Pedro Castillo. Según el testimonio de Karelín López, el señor Samir Villaverde aparece ante los hermanos Pasapera, que son los dueños de Termirex, esta empresa que ha ganado también concesiones, que también tiene socios chinos, ¿no es cierto?, a ofrecerles un negocio y a decirles, tengo todas estas obras que pueden salir para nosotros. A los Pasapera no les gusta la conducta del señor, no les dio buena espina, porque el señor además no es constructor, tiene una empresa de seguridad. Y le piden a Karelín López que averigüe quién es, o testa de quién es. Karelín López comienza a hacer averiguaciones y es ahí donde Bruno Pacheco le dice, no te metas con esa gente, no te metas a averiguar, esa gente te puede dar vueltas. Karelín López a lo largo de su relato narra varias veces en las cuales le dicen que va a morir, que tiene una bala en la cabeza, etcétera, por meterse a husmear ahí donde no debe. El señor Samir Villaverde tiene una relación directa con los sobrinos del presidente de la República. De acuerdo al relato de Karelín López, les compra relojes, les presta los carros, les paga los viajes, incluido un viaje, que no se ha examinado todavía aún, al hijo del presidente. Samir Villaverde financia estas cositas para congraciarse con estas personas.
y ofrece obras. Ofrece obras con tranquilidad. ¿Y a qué sobrinos? Bueno, a Fray, a Jan y a Roosevelt, los tres sobrinos favoritos, por lo menos los que aparecen en Zarratea y aparecen en estas reuniones clandestinas, hablando de representación del presidente muchas veces. Muy bien. Cosa rara, ¿no? Cosa rara. ¿Y quién más? ¿Quién es el tercero? El tercero es el dueño de la casa de Zarratea. El dueño de la casa de Zarratea es un personaje que se llama Alejandro Sánchez Sánchez y es dueño de una empresa que se llama Aldalap. ¿Y qué hace Aldalap? Bueno, es proveedor del Estado, de pequeñas cosas, productos e insumos médicos, pero también insumos químicos. Y el dueño de la casa de Zarratea, no sabemos mucho de él, se supone que es un paisano de Chota, ¿no es cierto? Igual que el de la Clínica La Luz, que, digamos, le da cafecito, lo invita, ¿no es cierto? Le da sopa chochoca, en fin. Pero resulta que si ustedes vuelvan a revisar los WhatsApps de Bruno Pacheco que se hicieron públicos. ¿Por qué se hicieron públicos? Porque de acuerdo al relato de Karelim López, ya Samir Villaverde le había echado la cruz y había armado un expediente contra ella y contra él. Muy bien, en esos WhatsApps hay un pedido al señor jefe de la SUNAT, un pedido en el cual se pide que se realice una gestión para inscribir en SUNAT, en la División de Insumos Químicos, al señor José Luis Onco Lupinta, para inscribirlo en un tema de mercurio. José Luis Onco Lupinta era el recomendado de Alejandro Sánchez Sánchez. Y es ahí donde el presidente le increpa en esta horrible discusión: ¿por qué has puesto la SUNAT al servicio de tu recomendada, de tu pareja? Le dice. Y el señor Sánchez le contesta: ¿y tú por qué traes, no es cierto, por qué me mandas a pedir por tu amigo? ¿Quién es el amigo? Alejandro Sánchez Sánchez. ¿Y quién es la supuesta pareja? Si ustedes ven lo de Deltron, si ven la captura de pantalla, lo de Deltron lo reenvía Silvia Barreda. ¿Y quién es este personaje? No sé si es la pareja o no, no me consta. Ha entrado 8 veces a ver a Bruno Pacheco, a Palacio de Gobierno. Es la exalcaldesa de Villa María del Triunfo. Íntima amiga también de Karelim López y de todo el grupete. Bueno, como ven, son los personajes, todos los que he nombrado, excepto Bruno Pacheco, no tienen cargo público, no son funcionarios públicos. Y sin embargo, los sobrinos, estos 3 personajes, Karelim López, tienen un enorme poder alrededor del poder. Esa es la típica estructura de corrupción. Pero no necesariamente son amigos o conocidos entre ellos, ¿eh? No necesariamente. Porque Alejandro Sánchez, sí, es chotano, igual que el doctor Fermín Silva, pero Samir Villaverde no es chotano. Y además hay que decir algo que es increíble. Por ejemplo, el doctor, el dueño de la Clínica Luz, es enemigo radical de Vladimir Cerrón. Lo considera nefasto. Así que no es un tema ideológico tampoco, ¿eh? Es un tema de negocios. Vamos a una pausa y regresamos porque ya nos espera el doctor Hernando Ceballos, que ha sido aludido por Vladimir Cerrón el día de ayer. Tenemos mucho que conversar. Vamos a la pausa y regresamos con él. Así es, Rosa María, vamos a la pausa agradeciendo a ASB Estudios Contables y Auditoría, que es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudios Contables son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral,
auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en nuestra página web www.asbcontable.com. Pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancaya, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y Fuego TV también nos pone en sus pantallas, AM Tagua en podcast en todo el Perú y el mundo, y las plataformas móviles del Facebook, del YouTube, de Radio Santa Rosa y Radio Quillabamba. Rosa María, adelante, por favor. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Hernando Ceballos. Yo le decía antes de salir al aire que lo veo mucho más relajado de lo que lo veía antes, que se entiende perfectamente. Ya no es el ministro de Salud en pandemia, heredando una segunda ola y enfrentando una tercera, que es la que estamos terminando en este momento. Y hay que decirlo, doctor, yo tengo que felicitar su gestión, porque cuando usted se fue, y empecemos por ahí, ¿cuál era el porcentaje de mayores de 18 años vacunados con 2 dosis en el Perú? Estábamos alrededor del 84%, ¿no? Creo que fue un esfuerzo colectivo, la verdad, Rosa María, de todo el equipo técnico y los trabajadores, ¿no? Creo que lo que hicimos fue tratar de descentralizar la vacunación, profundizar lo ya avanzado, llegar a los lugares más alejados, incrementar brigadas. Y creo que el esfuerzo colectivo llevó a este resultado que la verdad nos protegió frente a la tercera ola, ¿no? ¿En cuánto lo recibió en 28 de julio? ¿En qué porcentaje estaba en 28 de julio cuando usted entra? Estábamos en el 17% de vacunación de la población peruana. En ese momento el estimado de fallecimiento por la tercera ola, usted recordará, Rosa María, era de 134.000 personas, ¿no? Sí, claro. Pero con la vacunación, que la verdad que fue muy acelerada, muy intensiva, pudimos superar algunos inconvenientes de llegada de vacunas, otros no se pudieron resolver, como el de AstraZeneca, que ya afortunadamente hay una carta de AstraZeneca difiriendo la llegada de las vacunas, lo cual es bueno, pero bueno, se llegó a un objetivo que pocos pensaban que podíamos llegar, pero que nos ha permitido bajar 15 veces la letalidad en el país, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hablar de eso, que me parece a mí un gran triunfo de todos los peruanos, del Ministerio de Salud, de todo el personal involucrado. Es decir, cuando usted entra al ministerio, ya estaban comprados, felizmente, grandes lotes de vacunas. Yo estaba vacunada, para mí me han vacunado con segunda dosis el 17 de julio recién, yo tengo 58 años, así que usted me dice que con 2 dosis estaban vacunados en ese momento el 17% de la población. Sí, así es, así es. Entonces se saltó del 17 al 84% de los mayores de 18 años, me estoy refiriendo, sí, con 2 dosis. Sí, y habíamos empezado, usted recordará, a principios de diciembre ya con la dosis de refuerzo y ya preparando la dosis para los niños, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué es lo más importante ahora? Ahora el objetivo es la dosis de refuerzo, que sí, doctor, está un poquito atrasada porque solamente la tiene 1/3 de la población adulta y faltan los niños que están vacunados al 50% y están regresando a clases. Eso es lo más urgente. Y se lo digo yo como víctima del COVID hace 2 semanas, con mis 3 vacunas, no necesité más que agua y Panadol, ¿no? Y un termómetro, y un pulsioxímetro, no necesité nada, ni siquiera atención médica. Entonces, vacunar es vital, es lo más importante, usted lo ha hecho muy bien y ha salvado pues miles de vidas, como usted dice. Si venía una tercera ola sin vacunación, iba a ser más alta que la segunda. Y la segunda fue de 100.000 muertos, ¿no? Y sí, hemos tenido, los fallecidos no han pasado creo que de 6.000 en la tercera ola.
Entonces la diferencia es notable. Sí, estamos en algo más de 8.000 fallecidos 8.000 en ahora. realidad. Pero claro, comparándolo con que somos el país que mayor cantidad de mortalidad ha tenido por millón de habitantes, pues efectivamente es un triunfo, ¿no? Pero creo que de verdad ha sido una demostración colectiva de cuando le ponemos un objetivo claro a las cosas, pues las cosas caminan, porque yo no he visto, la verdad, casi diferencias políticas en la lucha contra la vacuna, ¿no? De congresistas de derecha, medios de comunicación. Bueno, hay que decir, doctor, que siempre hay grupos marginales, ¿no? Habían 6 congresistas que no se querían vacunar, hay grupos antivacunas, lamentablemente, en el Perú. No. Los hay. Presentaron incluso una moción de interpelación contra mí que no progresó por el tema de la vacunación, ¿no? De hecho, salgo con varias denuncias de genocidio por haber vacunado, pero bueno, esto era esperable, esto es así, siempre hay un sector que no entiende cuáles son las urgencias sanitarias o va más allá de cualquier explicación racional. Incluso que la demostración de la cantidad de pacientes que han fallecido en cuidados intensivos, pues que era el 90% personas no vacunadas, pero aún así hay que no entienden, ¿no? Pero la inmensa mayoría... ¿no? Sí. Además, el problema de los no vacunados que dicen que se han salvado, que han tenido COVID, creen que se han salvado porque solito uno se salva. Y lo que no entienden es que efectivamente hay un porcentaje de personas que aún sin vacunarse no va a desarrollar la enfermedad. Son asintomáticos. Nadie sabe por qué. Pero en esa ruleta rusa te puede tocar terminar en una UCI o morir. Por eso te tienes que vacunar. Es bien fácil de entender, pero bueno, felizmente hay que decirlo, doctor, el 82% de los adultos lo entendieron en el Perú. Y eso es notable. Tenemos una de las vacunaciones más altas, ¿verdad?, del mundo. Sí, tuvimos un pico de velocidad de vacunación que batimos un récord. Sí, fue muy bueno. Para mí era conmovedor porque yo he tenido la oportunidad de viajar a la mayoría de las regiones y ver al personal de salud desde muy temprano caminando en lugares alejados. Doctor, desde que se habló de vacunas hace un año en el Perú, yo siempre le dije a la gente, y acá están los programas, miren, si hay una cosa que hace bien el Ministerio de Salud es vacunar. Desde siempre. Hemos sido campeones, los programas de vacunación peruanos han sido premiados para polio, para difteria, para todo lo que sean enfermedades infantiles, han sido programas muy premiados. El Perú sabe vacunar, es una de las grandes experiencias que tenemos de salud pública. Solamente había que reorganizarnos para hacerlo y se ha logrado, y eso es un gran triunfo, y yo creo que hemos celebrado poco los peruanos. No celebramos nuestros goles, pero yo creo que ha sido un gran triunfo y hay que empezar esta entrevista diciéndolo. Ahora, doctor, todo no es felicidad, pues porque, como usted dice, sale con denuncia por genocidio, ¿no? Hay gente que no ve bien las cosas. Preocupa, y como preocupó, le voy a decir cuando usted llegó al ministerio, que estos cambios ideológicos, que sí los hay, afecten la vacunación. Es decir, el señor ministro actual no era un creyente de la vacunación cuando esta empezó, por el contrario. Luego recetaba agüita racimada, dice que no la recetaba, la recomendaba nomás. Luego tiene un proceso en investigación por intruismo médico, desarrollando prácticas de ginecobstetra porque no tiene la especialidad. Le han pedido que renuncie en el colegio médico. Yo sé que es poco elegante hablar de su sucesor, pero lo que está en juego es la salud de todos los peruanos. ¿Usted cree que debería irse el ministro? Yo creo que deberíamos afirmarnos en una ruta que es buscar el derecho a la salud. Porque claro, yo puedo decir fácilmente que se vaya el ministro, puede venir otro y las cosas no pueden no cambiar, pueden empeorar inclusive. Siempre. Lo que tenemos en el país, Rosa María, es un olvido de la salud pública de mucho tiempo, que siempre se repite, pero pocas veces se corrige, ¿no? Y yo sí, me voy con esa sensación de impotencia luego de recorrer el país de las enormes carencias que tenemos, ¿no? No es casual que seamos el país con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes en todo el mundo. Eso es porque nuestro sistema sanitario está francamente en una situación de fragilidad enorme y eso no ha cambiado, es que esa es la realidad. Yo lo decía en el discurso en el Congreso,
que el presupuesto que estamos aprobando de 22.000 millones sirve para administrar lo que tenemos, pero no para empezar a cambiarlo, ¿no? Y eso atraviesa todo el aparato del Estado. Nosotros hemos podido, por suerte, acumular un grado de personal técnico calificado en el Ministerio de Salud muy valioso, que en esta oportunidad se puso al servicio de la lucha contra la pandemia y pudimos vencerlo a pesar de que se aprendía todos los días, porque esto ha sido un descubrimiento. Entonces sí, necesitamos en el Ministerio de Salud, al frente del Ministerio de Salud, una persona que tenga un nivel de liderazgo sobre este equipo, ¿no? Y que entienda que efectivamente si no sumamos todas las fuerzas nacionales para enfrentar la situación de salud, no lo vamos a hacer. Creo que pero, en este doctor, sentido... pero, doctor, ¿qué liderazgo puede tener el señor Condori si le renuncia el comité consultivo y le renuncia la jefa de inmunizaciones? La persona clave. ¿Qué liderazgo puede tener? Es innegable que tenemos problemas en el Ministerio de Salud. Por supuesto que sí, la renuncia de gente valiosa, hay un clima de desconcierto, la ruptura con las organizaciones científicas médicas y con el colegio pone al Ministerio en una situación complicada, ¿no? Si es el señor Condori, si lo ratifican o lo sacan o viene alguien, lo importante, Rosa María, desde mi punto de vista, es que nos afirmemos en qué queremos del Ministerio de Salud. Y el desafío es muy grande, ¿no? No es cuestión solo desde mi punto de vista decir que se vaya Condori, y después las cosas no se resuelven como pasa hace muchos años en el país, ¿no? Pero ahora, sí, le tocó a usted comprar vacunas también, ¿verdad? Sí, continuar algunos contratos que no eran suficientes en el volumen de vacunas que tenían que llegar o porque otras se atrasaron, entonces tuvimos que continuar algunos contratos de lo que había iniciado, por supuesto, el gobierno anterior, ¿no? Sí. No, y la vacuna pediátrica que también se ha tenido que comprar. Claro, en el mismo laboratorio Pfizer. Lo cierto es que las condiciones en las cuales las empresas celebraron contratos con nuestro país, que fue en diciembre del 2020, la mayoría, no fueron muy ventajosas para el país, pero en ese momento, usted recordará, Rosa María, todo el mundo No había nada para tener la vacuna, o sea, había que aceptar condiciones, yo no estuve, no firmé los contratos, pero tengo que ser hidalgo en reconocerlo, aceptar muchas condiciones que no eran favorables para el país, pero tener las vacunas, eso era lo importante. Se firmaron contratos con carácter de confidencialidad en los montos, en condiciones, que no eran, por supuesto, lo mejor, fueron contratos que se firmaron así en todo el mundo. Participó la Contraloría en este proceso, también es cierto, hay que decirlo, y finalmente se logró que empezaran a llegar las vacunas en el país. Por eso llama la atención, señor Ceballos, que la defensa de Vladimir Cerrón de su patrocinado, porque es un patrocinado, ya su militante, sea insultar a los ministros de salud anteriores, acusándolos a todos, y eso lo incluye usted, de corruptos, de haber comprado a precios increíbles, fabulosos, y que en realidad lo que está haciendo Condori es develar la mafia de la corrupción que está en el Ministerio de Salud. Y eso lo incluye usted. Bueno, yo conversé con el ministro Condori justamente cuando hizo estas declaraciones. Él dijo, no me refiero a usted, me refiero a gestiones anteriores. Le digo, pero lo que usted ha dicho no es precisamente eso. Usted tiene que precisar en todo caso si ha encontrado algo, porque usted está de alguna manera involucrando no solo a ministros, está involucrando a trabajadores, a funcionarios que ha llevado adelante, incluso a la Cancillería peruana que ha llevado adelante todos estos procesos de manera indiscriminada, ¿no? Si usted tiene alguna denuncia de irregularidad, que a mí me parece muy bien si la encuentra, pues que usted tiene que plantearla con toda claridad para que esto se esclarezca, se investigue, se sancione, pero no usar este tipo de denuncias para cubrir, digamos, alguna, desventaja que pueda usted tener en popularidad o en relación con algunas instituciones médicas, ¿no? Él me dijo que sí, que yo voy a precisar esto. Le digo que bueno, sería muy bueno, porque si no puede ser una excusa, ¿no? Sí, seguramente. Ahora, mire, doctor Ceballos, lo que a nosotros nos preocupa a los ciudadanos peruanos es que la pandemia no ha acabado.
O sea, todavía no acaba, no hemos pasado oficialmente una endemia. Ha mejorado mucho con la vacunación, estamos más tranquilos, pero esto no ha acabado. Y la salud de los peruanos, que estaba en sus manos, incluso le ofrecen a usted ser primer ministro. Yo hubiera aceptado con retención de la cartera de salud, por supuesto, porque se puede. Lo sacan para poner políticamente a un militante de Perú Libre. Eso es lo que nos preocupa a todos. ¿Cuál es el aprecio por la salud de los peruanos? Bueno, en este momento, Rosa María, tenemos un promedio, por lo menos el último reporte del Ministerio de Salud, de, yo diría, 908, esa es la cifra, pacientes hospitalizados con ventilación mecánica todavía. Es decir, no es que la pandemia ha pasado. Tenemos casi 1000 personas en este momento en nuestro país con ventilación mecánica y más de 3800 personas hospitalizadas. La pandemia no ha terminado. Están bajando las cifras, ojalá que sigan bajando, pero tenemos que seguir cuidando la estrategia de la pandemia, manteniendo en nivel alto la moral de los trabajadores. Y, por ejemplo, me acabo de enterar que algunos trabajadores CAS-COVID están siendo despedidos del Seguro Social. Espero que sea una información errada. Me parece que no, porque me lo han dicho los propios trabajadores, ¿no? Que están suprimiendo contratos de terceros, como si ya hubiera pasado la pandemia, nos dedicamos a otra cosa. Además, y pero doctor, además, es absurdo. Cuando empezó esta pandemia hace 2 años, en marzo, hace 2 años, el Perú no tenía 1000 camas COVID, no tenía 1000 camas nada, 1000 camas UCI me refiero. No había 1000 camas UCI. O sea, imagínense, ahora hay 1000 solo con los que están, y estamos tranquilos porque hay más de 3000. Pero hay 1000 hospitalizados en UCI con ventilación mecánica y el ministro cree que esto ya acabó. ¿Cómo va a ser? Ese es lo que es aterrador. Se está jugando con la vida y la salud de millones de peruanos. Eso es muy grave. Sí, efectivamente necesitamos mirar la cosa en perspectiva. La experiencia internacional, la de Europa, nos muestra que luego de una tercera vino una cuarta, vino una quinta ola en Europa, cuando se rebajaron las restricciones, que la tercera ola puede llegar a tener un nuevo incremento, ¿no?, en su agresividad. Entonces, yo creo que hay que tomar estas cosas con cuidado. Las brigadas no hay que desarmarlas, las brigadas, esto que decía la licenciada Jiménez, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente necesitamos mayor cantidad de brigadas, porque la vacunación en niños y tercera dosis es bastante baja, sobre todo en los lugares alejados. Tuvimos muchos problemas con la segunda dosis en los lugares alejados, llegamos a pasar el 60%, con todavía un desafío de seguir subiendo, y la tercera dosis no estamos ni en el... Doctor, ¿por qué no se optó por enviar a los lugares más remotos la vacuna de una sola dosis, la de Johnson & Johnson? ¿Por qué no se pudo hacer eso? Porque no se pudo adquirir esa vacuna. Nosotros sabíamos que para lugares alejados usar una vacuna de una dosis era clave, pero no la pudimos conseguir en realidad. Eso hubiera significado un nivel de vacunación más alta, hubiera sido más rentable económicamente para el país, de un desplazamiento más rápido. Yo he viajado a lugares alejados, al límite con Colombia, con Brasil, en Requena hemos estado, en Mariscal Castilla, y íbamos a vacunar con las brigadas a los pueblos originarios, y nos reuníamos con los APU, con los jefes, y vacunábamos 8 o 10 personas y teníamos que hacer un viaje por hidroavión que costaba un montón de plata. Si hubiéramos tenido vacuna de una sola dosis, lo hubiéramos manejado, por supuesto, ¿no? Pero teníamos que manejarnos con las vacunas que teníamos. No, lógico, pero, digamos, conseguir Johnson & Johnson era tan difícil. Para nuestro país, sí, porque la producción estaba largamente disputada por distintos países del mundo, ¿no? Pero si lo hubiéramos tenido, por supuesto que lo hubiéramos comprado. Incluso hemos asegurado 55 millones de dosis para este año, que son Moderna y Pfizer, no porque nos guste Pfizer o no guste Moderna, sino que son las que están en el mercado y tenemos que conseguirlas. Y además, las que, de acuerdo a los estudios que van haciendo las instituciones científicas mundiales, tenemos que ir buscando las vacunas
de mejor calidad, ¿no? Bueno, y esto es lo que hemos conseguido para el país, pero obviamente vacuna de una dosis, pues nos aliviaría muchísimo el trabajo del ministerio, ¿no? Ahora, los que hemos recibido ya la tercera dosis, ¿vamos a tener que recibir una dosis de refuerzo todos los años? Es muy probable, es muy probable. No, o sea, esta pandemia es tan reciente que nos va enseñando todos los días cómo va evolucionando, mutando el virus, sus variantes. En fin, ya tenemos la BA2, que es más contagiosa todavía que la Omicron. Pero lo cierto es que vamos a necesitar y deberíamos ya estar aplicando una cuarta dosis. Ya se está diseñando esta cuarta dosis, afortunadamente, para los pacientes oncológicos y trasplantados. Tenemos que ir avanzando. Lo más probable es que la dosis de refuerzo que estamos aplicando en unos meses más necesite una cuarta dosis, porque además... Claro, le pongo el ejemplo de muchos de los que nos oyen. Los adultos mayores de 85 años, por ejemplo, se vacunaron en marzo y abril del año pasado y su tercera dosis la recibieron en octubre. Ya estamos en marzo. Vamos a cumplir pronto los 6 meses. ¿Se necesita una cuarta dosis a los 6 meses o todavía a los 10 meses? No, sí se puede. A los 6 meses se puede aplicar perfectamente una cuarta dosis. Además, no hay ninguna contraindicación, ¿no? No, yo lo sé, pero ¿es necesario? Sí, es necesario. Es necesario. Es necesario. Yo diría, si tenemos la vacuna, si la tenemos disponible en el país, sabemos que el efecto de la vacuna, incluso la de refuerzo, va disminuyendo luego del quinto o sexto mes, pues hay que ponerla, ¿no? O sea, no hay ninguna... No, digamos, tenemos médicos vacunados 5 veces, ¿ah? Por si acaso. 2 con Sinopharm, 2 con Pfizer, la de refuerzo. Yo conozco mucha gente que se ha vacunado 5 veces, está muy bien, goza de buena salud, hay que decirlo, pero, digamos, la primera que recibió acá, la Sinopharm, después consiguió la Pfizer y después se puso el refuerzo, entonces, claro, sí, pero no pasa nada, nadie se ha muerto por ponerse 5 dosis. Pero sí me preocupa este sector de mayores de 80, doctor, que ya en octubre tenían la tercera dosis y van a pasar los 6 meses y hay que darles una respuesta. Y el problema es que yo no veo esa respuesta en el liderazgo de Condori. No lo veo. Bueno, tenemos que acelerar. Todavía un 32% de refuerzo con tercera dosis no nos debe tranquilizar. Por eso el tema de los aforos. El tema de los aforos me parece que fue un apresuramiento, pero además, mire, doctor, el ministro de Economía sale y dice, el ministro de Salud sale y dice que él va a reactivar la economía. Yo en mi vida he escuchado a un ministro de Salud, normalmente el ministro de Salud se pelea con el ministro de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Hay una tensión y llegan a un acuerdo, pero no, él va a reactivar la economía. Entonces ha abierto al 100% todo, están regresando todos los colegios a operar, la mayoría al 100%, y está bien, porque así funciona en todas partes del mundo, pero eso no tendría ningún problema si el 80% de la población estuviera con su dosis de refuerzo. El problema es que no es así. Sí, además que el distanciamiento de 1 metro que señala el decreto supremo, pues en la práctica no se cumple. Si no se cumplía antes, ahora, pues si le ponen el 100%, la gente tiene la sensación de que ya pasó todo, de que ya no hay que cuidarse, y vemos que se va incrementando mucha gente sin mascarilla en las calles, ¿no? Esa sensación de falsa seguridad. Ahora, sí, doctor, hay que decir que hay 3 cosas que creo que han contribuido a que tengamos la mortalidad que hemos tenido. La primera, como usted lo ha dicho, es un débil sistema de salud, sin oxígeno, sin médicos, sin medicamentos. La gente se ha muerto en su casa. Lo segundo, el hacinamiento de las viviendas peruanas. Hacinamiento y falta de refrigeración, falta de cadena de frío para poder quedarte muchos días dentro de tu casa. Eso no hay en la mayoría de los hogares peruanos. Y lo tercero, malas decisiones de política pública que aglomeraron innecesariamente a las personas. Y una de esas es el toque de queda, que fue un disparate completo. Usted tuvo que ponerlo casi por razones políticas en Navidad y Año Nuevo. No sirvió para nada. Entonces, la gente se quita la mascarilla en espacios públicos hoy porque lee que en Europa, en Estados Unidos, le ha dicho a la gente, miren, en un espacio abierto, la mascarilla no sirve para nada. Hemos aprendido a buscar información en otros lados porque nuestro Estado
nos ha dado muchas veces pésima información. ¿No cree que hay algo de eso en esa rebeldía contra la mascarilla? En espacios abiertos, me refiero. No, en espacios abiertos es obvio que uno puede andar sin mascarilla cuando hay un distanciamiento social elemental, lógico, ¿no? Ahora, pero en el Perú no se puede. En el Perú tienes que caminar con mascarilla en espacios abiertos. Es verdad, es verdad. Y yo creo que esto se tendría que revisar, pero el problema es en espacios cerrados, Rosa María. Y ahí no. más me preocupa. Pero además todo este proceso de la pandemia ha sido un aprendizaje continuo y yo le puedo asegurar desde el Ministerio de Salud la responsabilidad para tomar decisiones. Claro, hay elementos técnicos, ¿no? Para tomarla, la cantidad de vacunación, la cantidad de contagios, la cantidad de fallecimientos, la posibilidad de respuesta de nuestro sistema en cada una de las provincias. Todo eso ayuda, pero finalmente se debe tomar una decisión. Por ejemplo, en el tema del toque de queda. Por supuesto que no sirve, pero decíamos nosotros en algún momento... No sirve. El toque de queda, decíamos, es disuasivo para que no se hagan fiestas en las madrugadas, y era parte de un debate. Pero así como lo mantuve, yo lo retiré el toque de queda en algún momento, porque sí, claro, avanzamos por un lado, había una evaluación técnica que realmente no había necesidad de mantenerlo y se levantó. Pero que además fue parte, doctor, de un enfoque punitivo que nos puso el doctor Zamora, y es un enfoque punitivo que no tiene ningún sentido. La gente quería castigo por la enfermedad, una cosa enloquecida, y el deseo de controlar al prójimo, ¿no? Entonces, claro, esos dos deseos se juntan y con problemas graves de salud mental de toda la población encerrada, y teníamos la Gestapo de las ventanas, pues, ¿no? Entonces, creo que bueno, en efecto esas medidas que se aprenda de la experiencia humana, al final terminan haciendo mucho daño porque la gente no las respeta, porque no ve que haya un resultado, no ve una relación directa. Si yo me meto, por ejemplo, a un microbús, pucha, que me pongo 3 mascarillas del susto, ¿no es cierto? Pero si yo estoy caminando por la orilla del mar y no hay nadie más que los pajaritos, entonces, ¿para qué me voy a poner mascarilla? Entonces, las normas tienen que ser sensatas y muchas veces, hay que decirlo en estos 2 años, no lo han sido, en absoluto. Lo que pasa es que la interpretación de la restricción de las normas no es pareja en toda la población, Rosa María. O sea, cuando uno recorre todo, se da cuenta, efectivamente es lógico esto, ¿por qué vamos a poner una restricción en algo que la gente puede manejarlo sin necesidad de que le pongas una restricción? Pero no en todos los sectores se entiende de la misma manera, ¿no? Cuando uno va a algunos barrios, ve a la gente en la calle sin mascarilla, pero además con una cercanía, no me refiero ahora, estoy hablando de unos meses atrás, con una cercanía que era mucho más peligrosa que en este momento, ¿no? Entonces, pero claro, la idea era ir buscando una normalidad mejor todavía que la que hemos tenido, pero cuidando que esto no se nos escape de las manos, ¿no? Que la verdad, seguramente nos hemos equivocado algunas oportunidades con las medidas, pero la idea era avanzar lo más responsable y cauteloso posible, pero ir avanzando, no ir soltando la cosa a pesar de la tercera ola, pero con los cuidados necesarios, que esto no nos genere mortalidad, que era lo que queríamos evitar a toda costa, de mayor cantidad de contagios, ¿no? Bueno, así que lo que sí cometimos un error fue al inicio de la pandemia, cuando pensamos que todo se resolvía en los hospitales y cerramos el primer nivel o rebajamos la importancia del primer nivel. Ese sí fue un error, fue muy grande el error, ahí se nos escapó, era gravísimo. Pero por otro lado, muchos médicos me han dicho lo siguiente, y no les falta razón, no teníamos cómo abrir el primer nivel. No había infraestructura ni médicos suficientes. Sí, pero nosotros orientamos a los pacientes no a concurrir al centro de salud. Tampoco dispusimos la generación de brigadas para que salgan hacia la comunidad a atender los primeros síntomas de la enfermedad. Pero claro, no fue una experiencia negativa solo para nuestro país. No sabíamos qué pasaba con COVID, ¿no? Entonces, bueno, se tomaron decisiones que seguramente no eran las más adecuadas, porque no se conocía bien cómo iba. Algunos pensaban que esto iba a durar 2 o 3 meses,
y bueno, y después fue lo que ya todos sabemos, ¿no? Pero eso también nos ha demostrado, Rosa María, un tema que no podemos pasar por alto, que es la necesidad de efectivamente entender el trabajo preventivo, no solamente en el primer nivel clásico, es decir, en los establecimientos, postas, centros de salud, sino abordar a la comunidad, es decir, equipos comunitarios que tengan una relación con los promotores de salud y podamos hacer una detección temprana de las enfermedades. La gente, si no se enferma, si no tiene un dolor, si no tiene algo evidente, no va al establecimiento de salud. Entonces, ¿para qué? hemos encontrado con mucha gente que llega a cuidados intensivos, le hacen un dosaje y resulta que es diabético y como claro no tiene ningún síntoma, nunca se enteró. Que tiene hipertensión, jamás se enteró. Que tiene obesidad, y bueno, decía, estoy un poco subido de peso. Entonces, todo eso nos incrementó en 40, 50, 60% las posibilidades de mortalidad, porque no somos un país que vamos a buscar mantener a la población sana, ¿no? Evitar que esto se nos complique. Y doctor, hay otros temas que preocupan, que son relacionados con la pandemia. El primero es que hay mucha queja de que no se está haciendo una correcta cobertura del programa de inmunización infantil. El regular, el que se hace siempre. ¿Eso es verdad? Claro. No, lo que pasa es que venimos con un retraso importante y esto se ha ido mejorando, sin ninguna duda, ¿no? Como se ha ido mejorando en la cantidad de pacientes no COVID que no eran atendidos, pero todavía necesitamos diseñar un programa de abordaje mucho más agresivo a ellos, ¿no? Lo que pasa es que con la pandemia, claro, el primer nivel, lo primero que desmontó fueron programas como la vacunación, digamos, con calendario regular, no es que lo desmontó, es que le dieron menos prioridad, digamos, a estos programas desde el Ministerio de Salud, la gente no iba tampoco a vacunar a su niño por miedo a que se contagie, entonces hizo que cayeran los porcentajes de vacunación en el país, ¿no? Entonces, esto es lo que se está retomando, reforzando todo el programa, los niños menores de 14 meses, el seguimiento de los pacientes crónicos y, por supuesto, el de las niñas, ¿no? Con papilomavirus, que para prevenir el cáncer. Todavía estamos en una lucha por recuperar los indicadores que teníamos de vacunación previos, pero es un camino que está planteado desde el Ministerio de Salud ya desde hace varios meses, ¿no? Claro, justamente si nos renuncia la directora de inmunizaciones del ministerio, bueno, hay un problema, ¿no? Porque no solamente inmunizan por COVID, inmunizan por muchísimas enfermedades en un calendario que es muy importante. Y preocupa que esto quede, pues, no lo voy a decir en el aire, pero con personal no experimentado, con gente que, habiendo ganado tanta experiencia, ¿no es cierto?, se vaya del sector público. Eso es muy preocupante. En realidad la pandemia que tanto nos ha dolido también es una oportunidad, en realidad. Primero porque ya no se vacuna solo contra el COVID en los establecimientos, las brigadas salen, van con todo el paquete de vacunación regular, ¿no? lo cual es muy bueno. Además, como bien dice Rosa María, esta pandemia nos ha permitido entrenar, ¿no? rápidamente, de manera intensiva, a todo nuestro personal de salud, desde las enfermeras, en el tema de inmunizaciones y otras patologías, hasta en general nuestro personal profesional, que sin ser especialista se ha fogueado tratando pacientes críticos en las unidades hospitalarias. Más del 70% de los médicos que trabajaban en unidades críticas en nuestro país no eran especialistas, eran médicos generales, pero que han hecho una experiencia muy importante y que tenemos que aprovecharla. Por eso estaba el plan de reformular la capacitación de los médicos, ver formas de especialización por competencias y otras, porque no podemos seguir con 700, 800 intensivistas en el país. Tenemos esto que cambiarlo radicalmente, ¿no? Sobre todo porque tenemos regiones enteras sin especialistas, y esto sí se puede revertir, pero necesitamos un plan muy agresivo en esta dirección, ¿no? Que es parte de la reforma del sector salud que necesitamos implementar, además. Doctor, hay varios temas del legado de la pandemia, ¿no es cierto? Y tal vez en una posición, digamos, de más poder, hubiera podido haber hecho mucho más.
¿Por qué no aceptó ser premier? Bueno, es una pregunta medio complicada. Lo que pasa es que conversamos con el presidente y creo que coincidimos, pero finalmente el presidente optó por una decisión distinta, en que necesitamos un gabinete más homogéneo, un gabinete que responda más a las promesas del 28 de julio que él hizo, un gabinete que aseguremos niveles de competencias para evitar que finalmente, en lugar de defender al gobierno, el gabinete sea pues digamos, un pararrayos, ¿no? Un elemento muy débil dentro de la gestión, ¿no? Y pero se equivocó, ¿no? ¿Ah? Se equivocó, bueno, ¿no? Ambos. ¿Quién? El presidente bueno, y usted, los dos se equivocaron. No, bueno, yo le dije que esas eran las condiciones para poder yo aceptar el premierato. Ah, ¿no? ok, ok. Yo le señalé que más allá de la necesidad de lograr acuerdos políticos, de asegurar niveles de consenso, lo que no puede pasar es que a partir del acuerdo político pues tengamos una composición del gabinete totalmente heterogéneo, con gente que piensa de manera totalmente distinta y que a veces no tiene las competencias que un cargo de esa naturaleza requiere, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo que estemos ahí la hayamos tenido, pero por lo menos algunos elementos mínimos, ¿no? De manejo del sector. Algo. Y bueno, eso lo conversamos con el presidente. El presidente, yo pensé que lo entendía, que lo compartía. De hecho, creo que sí lo comparte, pero entiendo que él tenía que optar entre algunos temas que tienen que ver con la gobernabilidad, con los acuerdos políticos. No lo sé, no sé finalmente qué lo llevó al presidente a cambiar su posición. Estoy especulando ya en esta última parte, pero... Claro, lo que pasa es que usted, como dice la Constitución, le iba a proponer, si aceptaba tenía que proponerle ministros. Y el presidente necesita a un primer ministro que no le proponga ministros porque se lo proponen otros, como Vladimir Cerrón, por ejemplo. Ese es el problema. No sé. Yo lo que pasa, Rosa María, es que tengo una línea y no la voy a cambiar porque me ofrezcan el primerato, ¿no? O sea, además es una responsabilidad con el país, o sea, mire, cuando uno tiene un cargo no lo va a tener toda la vida y es una oportunidad de hacer algo. Uno lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, pero la voluntad y la decisión de aportar para que este país, que es tan injusto, que es tan ilógico muchas veces, empiece a cambiar, pues a mí me parece que pensar egoístamente, me parece que es un absurdo. Nadie se va a llevar nada cuando nos vayamos de acá, ¿no? Pero sí, claro, por lo menos, pero facción, algo así. Si uno está comprometido con su sector, como usted lo está con salud, ser primer ministro te permite priorizar tu sector. Así. Estoy seguro que habría habido una prioridad en la construcción de infraestructura, una prioridad en la organización del Ministerio de Salud, que hoy no tiene. No solamente porque usted no aceptó ser primer ministro, sino porque el ministro que han nombrado no va a durar mucho tiempo, va a durar poco, espero, y no tiene tampoco lo que usted acaba de llamar, ¿no? Las competencias mínimas para poder desarrollar una tarea gigantesca. Ahora, me decían, doctor, al margen del tema político, que este año se ha aprobado para salud un presupuesto menor que el del año pasado. ¿Esto es verdad? No, se ha aprobado un presupuesto un 5.3% mayor que el del año pasado. ¿Ya? Lo que pasa es que la distribución del presupuesto se va dando de acuerdo a la coyuntura sanitaria, ¿no? Buena parte de ese presupuesto fue destinado a la lucha contra la pandemia. No, fueron vacunas, claro. Ahí se fueron, creo que 9.000 millones de soles. O sea, si la mitad de tu presupuesto casi se va en vacunas, claro, te queda poco para lo demás, pero eso fue lo que fue. Queda poco. Además, la verdad que cuando usted sabe, yo entré en el mes de agosto, porque además hubo un retraso en la transferencia de presupuesto, estaba ya listo a presentar al Congreso, ¿no? Claro. Efectivamente, se estaba señalando la necesidad de manejar algunos aportes adicionales, porque la brecha en salud es muy grande. Nosotros tenemos una brecha de 10.000 especialistas,
25.000 profesionales en el sector salud. Si no la resolvemos esa, además de una reorganización de la política de recursos humanos y de un proceso de unificación entre la Seguridad Social, el Ministerio de Salud y todos los sectores, no vamos a poder resolver la inequidad en el sector salud. Hay regiones enteras que no tienen ningún especialista, o 2 o 3, ¿no? O sea, y no hay forma de referir a los pacientes. La vez pasada que estuvimos en la zona de la selva, habían pacientes que están enfermos hace 2, 3 meses y no hay ninguna posibilidad de evacuarlos, porque son 15 días por tierra para poder evacuarlos, salvo que se pueda conseguir un avión específicamente para que vaya a ver ese paciente. Entonces, es imposible manejar la salud de esa manera. Ahora, ¿Y los hospitales itinerantes por río no están cubriendo en parte esa necesidad? Bueno, pero es que no la cubren. Es que no solamente tienen que ir por río, hay zonas en la selva donde no hay que ir por río, hay que ir a trocha incluso, ¿no? Es muy complicado. Allí se necesita, por eso hablo de una reforma del sector salud, donde primero, digamos, afiancemos el rol rector del Ministerio de Salud para evitar que las regiones se conviertan en pequeñas islas o virreinatos que toman decisiones con los directores regionales de salud, se aplican o no aplican las políticas nacionales, pero además presupuestalmente necesitamos cambiar la situación. Claro, el problema es que la descentralización a salud y educación fue lo que más dañó. Fueron procesos muy dañados. Sí, efectivamente. No terminó de completarse la descentralización y ahora es un híbrido que nadie sabe realmente quién tiene las competencias para una cosa y para otra, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno tiene directores regionales de salud y el ministro tiene que ir a rogarles para que apliquen las políticas nacionales, porque lo designa el gobierno regional y las políticas responden a lo que el gobernador regional dice sí o dice no, ¿no? Entonces, y muchas veces se culpa al gobierno central de que no se construye el hospital cuando el proceso de la construcción es regional. Así es, y un porcentaje importante de los presupuestos en infraestructura los maneja el propio gobierno regional, ¿no? Pero sí, nosotros... Y es lo más corrupto que hay. Entonces, ese hospital que está a medias no se puede abrir. Sí, ¡Qué desesperación! Sí, es tremendo, porque incluso como la unidad ejecutora sigue siendo el gobierno regional, el nivel central no puede intervenir, porque además si interviene tiene que cargar con el muerto, ¿no? Y el MEF no te da el visto bueno. Entonces el Ministerio de Salud se encuentra en el medio con proyectos que están paralizados. Esto pasa en la región Piura, donde yo trabajo, que tenemos 4 establecimientos estratégicos claves para la región, que están paralizados. Están paralizados, la unidad ejecutora es el gobierno regional. ¿Hace cuánto tiempo están paralizados? No, en realidad están paralizados hace más de medio año estos proyectos. Pero igual, ¿no? pues medio año, imagínense usted todo el día, ya deberían estar listos. No, y además la empresa que quiera va a agarrar un saldo de obra que va a ser mucho más caro, ¿no? Y con los problemas subsiguientes, ¿no? Es muy complicado el tema. En salud. Lo que se necesita ahí, hace mucho tiempo se ha dicho, cuando una empresa que está construyendo para el Estado entra en falencia, tiene problemas, quiere discutir, etcétera, 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 eso tiene que ir por cuerda separada. La construcción no se para. La construcción no se para. No sé por qué no sacan una ley para que eso se regule, que es bastante más sencillo que estar discutiendo un arbitraje 6 años para que después regrese, como usted dice, otra empresa a la que hay que convocar para que termine la obra. Y no digamos ya el equipamiento, el personal, cosas como las que hemos discutido varias veces. ¿Qué se va a hacer con todas las plantas de oxígeno, doctor? Se ha invertido millones, se ha logrado proveer de oxígeno a todo el Perú. Muy bien. ¿Qué se va a hacer con esas plantas cuando termine la pandemia? Van a terminar oxidadas en algún rincón hasta que se vuelvan con desesperación a necesitar. Sí, ojalá que no, ojalá que haya un plan ahí para poder resolverlo. De hecho, se estaba trabajando un plan porque hay muchas plantas que se dejan de usar, se malogran y después volverlas a poner operativas
es muchísimo, muchísimo más caro, ¿no? Pero en general lo que sucede es que en nuestro país las obras en salud no se dan sobre la base de una planificación generalmente, sino sobre la base de la presión política de los gobernadores regionales o alcaldes, ¿no? Si yo voy, presiono, quiero mi hospital, quiero mi centro de salud, ¿no? Meto presión y entonces ya se aprueba eso, ¿no? No importa si es que hay otro establecimiento cerca, mientras otra región no tiene ninguno. Es decir, sí, efectivamente hay una falta. No, doctor, mucho peor. No importa que no haya especialistas. No importa que no haya equipamiento. O sea, hacen el hospital, incluso hasta lo equipan, y no hay nadie que pueda utilizar el tomógrafo porque nadie sabe usarlo. O sea, nadie sabe usar el ecógrafo, nadie hace análisis porque no hay un especialista en análisis clínicos. O sea, ¿de qué estamos hablando? No ponen a la gente que hay que poner donde hay que ponerla. Sí, no, es tremendo. Uno va a veces a algunos establecimientos, tienen equipos, pero no tienen especialistas, o tienen el especialista y no hay equipo. Entonces digo, ¿a qué te dedicas? ¿No? ¿Qué haces acá? ¿Qué hace un laboratorista en un lugar donde no tiene ningún equipo? O sea, y eso no es... No hay equipo, no hay insumos. ¿Para qué? Y al mismo tiempo, el sistema manda a médicos recién egresados a hacer el serum en condiciones absolutamente heroicas. Pero no les dan ni un estetoscopio. Nada, nada. Y además, con muchos de ellos, con sistemas equivalentes, que no les pagan nada encima. Solo Nada, su pasaje. Así cero, es. ¿No? Sin seguro social, o sea, no los atiende nadie si se enferma, se atienden ellos mismos, sin paga, o sea, casi todos gratis, o muy mal pagados, y son médicos, ojo, no es que son practicantes, no son médicos, a una posta que no tiene nada. Y tiene que estar ahí un año. Usted sabe que nosotros, Rosa María, estábamos justamente con los equipos diseñando todo esto que tiene que ver con la reforma del sector salud, ¿no? Que incluye varias áreas, incluso el tema de la historia clínica electrónica, que es tan importante, porque usted se va a atender a un establecimiento y no saben quién lo atendió en el otro establecimiento, qué medicamento le dieron, en fin, la verdad que es un desorden, ¿no? Y la importancia de tener una historia clínica donde en cualquier establecimiento del país sepan qué medicamento ha tomado, qué estudio le han hecho, no solamente sirve para en el momento atender mejor al paciente y no repetir exámenes y estudios inútiles, sino además poder tener mapeado cómo está la política de medicamentos en el país, cuántos medicamentos estamos usando, cuáles son los prioritarios, qué equipos tenemos en funcionamiento, ¿no? Esto es parte de la historia clínica electrónica. Además, doctor, un pedido que yo lo vengo escuchando como si fuera un hecho y hasta ahora no se hace, que es bien sencillo. Cuando una persona está en salud y se va a atender a un establecimiento del MINSA, le cobran. Y se supone que esa persona le tiene que reclamar a salud. Y salud no le reconoce nunca. No. Y eso es particularmente grave con el INEM. La gente que va al INEM porque es mejor, porque te dan una mejor atención, que viene de salud, le cobran. Tiene que vender hasta lo que no tiene para pagar. Sí. Y luego el salud no te reembolsa. Eso es un escándalo. Y eso está pasando en el Perú, porque la persona que no tiene salud, la que no tiene nada, la atienden gratis. ¿Eso tiene alguna lógica, por el amor de Dios? Ninguna lógica, y justamente eso estaba, bueno, una parte de eso estaba contemplado en el reglamento de la ley de cáncer, que ya está en la PCM y que espero que el ministro la agilice para que salga rápido, porque ya se terminó el reglamento y estaba en el Consejo de Ministros para ser resuelta, ¿no? ¿Y por qué? Si usted hubiera sido primer ministro, ya estaría aprobado. no sé, Rosa María, cosas son así, yo espero que... No, pero yo espero que el ministro de verdad pueda conversar bien con Aníbal Torres y las cosas se puedan acelerar, ¿no? Independientemente de que salga o no salga, ya ese es un tema que no está en mis manos, doctor, pero que... El colegio médico que lo representa a usted ha pedido que este señor se vaya. Se tiene que ir, pues. Lo sé. A mí me preocupa si se va, ¿quién viene? No. A todos, por supuesto, porque con esta manito que tiene el presidente, pues, siempre nos puede sorprender, puede ser peor. Pero digamos... Y yo creo de verdad... Esto es lo mejor que tiene Perú Libre, ¿eh?
Es el mejor cuadro médico de Perú Libre. No lo sé, yo creo que no. Yo conozco médicos que son de Perú Libre que son ¿Y competentes. por qué no los promueve el señor Vladimir Cerrón? Este es el mejor. Eso no puedo yo darle una opinión certera porque no estoy yo en este tema, pero al menos ahora que no estoy yo en el ministerio, pero sea como sea, el ministerio merece gente competente de primer nivel, concertación y liderazgo, ¿no? Eso es muy importante para poder... Se nos ha pasado la hora volando. Doctor Abel, ¿alguna pregunta del público? Varias preguntas, Rosa María, pero estamos con el tiempo limitado. Doctor, ¿usted volvería al cargo si el presidente, el Espíritu Santo lo ilumina y le dice, vuelva, por favor? No, la verdad que no está en mis planes volver. En este momento estoy gestionando una pasantía en el Hospital de Niños, que es lo que yo hago, ¿no? Es pediatría y neonatología, y estoy enfocado en eso en este momento. No, si no le ven la cara de relajado que tiene el ministro, ¿por qué lo quieren volver a ser ministro? Está feliz, sonríe, tiene el pelo, tiene menos canas, está más flaco, o sea, ¿para qué lo quieren hacer ministro de nuevo? Muy bien. Muy bien, efectivamente, probablemente la pediatría lo necesita más en este momento. Los niños están regresando al colegio. Hay problemas de salud mental infantil que son tremendos, que son legado de la pandemia también, y que hay que atender con mucha velocidad. Muy bien, a ver, nos tenemos que ir despidiendo. Nos vamos despidiendo, Rosa María, hemos sobrepasado el tiempo. Le agradecemos al doctor Ceballos la gentileza que ha tenido de atendernos en esta mañana. No, y hay que ser nobles y decir que agradecemos también el extraordinario esfuerzo del Ministerio de Salud, porque saltar del 17% de la población adulta al 82%, ¿en qué? En 5 o 6 meses, es un logro extraordinario de todos los peruanos y del Ministerio, por supuesto. La pena es que eso que hacemos cuando ya tenemos, ¿no?, la enfermedad encima, cuando ya no nos queda otra, deberíamos hacerlo regularmente, ¿no? Debería ser parte de nuestras tareas nacionales. Vacunar, preservar la salud, atender preventivamente. Lo hacemos cuando ya estamos en la lona y nos están golpeando ahí. Pero es un gran logro del Perú haber vacunado 84% de la población hasta que usted se fue. Un logro extraordinario. Y ojalá que ahora, el 16 de marzo, cumplimos 2 años del primer encierro, el Perú puede exhibir cifras completamente distintas a las que exhibía al primer año, que fueron terribles. Muy bien. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias, Rosa María. Gracias a ustedes. Y yo quiero, si me permite 20 segundos, felicitar a todo el personal de salud, porque esto no es un logro individual y no estoy siendo falsamente modesto, realmente es un esfuerzo colectivo y de responsabilidad del pueblo peruano, ¿no?, que del dolor se ha levantado con responsabilidad para protegerse frente a la pandemia. Gracias, Rosa María, muy amable. Gracias, doctor. Y nosotros nos despedimos, pero nos reencontramos mañana nuevamente. A ver, nadie se va. Mañana estamos todos de regreso. Así es, hasta mañana, Rosa María. Muchísimas gracias. Y mañana les sigo contando historias de corrupción. Estábamos muy empalados con las historias de mis personajes, así que mañana regresamos con eso. Muy bien. Así es. Cuídate mucho, Rosa María. Hasta mañana. Nos vemos. Chao. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.